Cantemos un salmo nuevo, un salmo de David al Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el
produce fatiga y angustia. Pero no así, Señor, es morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del sol de justicia. Gracias, Señor, porque nos has llamado por tu misericordia a morar y hacer las obras bajo el sol de justicia. Gracias, Señor, porque tú quieres liberarnos de las obras de la carne, Señor, que solo traen muerte y fatiga. Oh, Señor, ayúdanos a aborrecer las obras de la carne, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, tu presencia cada día más. A humillarnos, Señor precioso, a buscar tu palabra, tu presencia, Señor, que es lo único que trae reposo, Señor. Hacer tu voluntad por tu gracia, Señor. Aleluya. Él es el que te da reposo en las angustias.
Llena tu santuario con tu
publicano, el fariseo, puesto en pie consigo mismo, oraba: Dios, gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Y hoy el Señor nos pregunta: ¿con qué corazón has llegado en esta mañana a mi presencia? ¿Cuál es tu actitud en esta mañana? Te dice el Señor. Porque mi gloria ha sido traspasada, por cuanto vuestro corazón ha sido infiel a mí. Y te puse por nombre Icabod, por cuanto ha sido traspasada mi gloria a causa de tu infidelidad. Pero es mi deseo cautivar vuestros corazones. Es mi deseo cautivar de nuevo vuestro corazón para que se vuelvan a mí y corran en pos de su amado. Y aquellos que de todo corazón deseen ser fiel, aquel que os ha levantado y ha sustentado, y ya no anden más en sus propios caminos, aquellos verán mi gloria, y mi gloria será derramada en esta tierra y será vista, para que mi pueblo me alabe y se acuerde que su amado lo ha traído. Pongas toda
obras en el altar. Quiero que pongas todos tus designios y decisiones en el altar. Humíllate para andar con tu Dios. Oh, llena tu santuario Santifica tu nombre, Señor, en medio nuestro, por favor, Cristo Jesús. Venga tu reino, Señor, que se cumpla tu voluntad en esta tierra, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Glorifica tu nombre una vez más, Señor. Señor, que las naciones sepan que hay Dios en Israel, Señor, un Dios glorioso, todopoderoso. Cumple tu voluntad, Señor, por favor. Equipa a tu pueblo, Señor. Equipa a tu cuerpo, Señor, por favor. Que andemos como uno solo, Señor. Que andemos unánimes juntos en la unidad de tu Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y para hacer una luz en este mundo, Señor. Que tú eres la única respuesta, Señor, para esta tierra, Cristo Jesús. La tierra anhela, Señor, la revelación de los hijos de Dios. La tierra gime y clama, Señor, por la revelación de tus hijos, Señor. La tierra no aguanta más. Ven pronto, Señor Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, por favor. En tu nombre, amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana, hermanos, quiero compartir algo que lo he titulado Una vida de realeza. Una vida de realeza, y quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. El apóstol Pedro hace aquí un llamado que tiene que ser un cumplimiento para nosotros aquí en esta tierra y eternamente también. No solo es un verso lindo y un texto hermoso, de hecho lo es, sino que tiene que ser nuestra vida aquí en esta tierra, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9 dice, están ahí, voy a esperarles que estén ahí, porque quiero tomar como base este texto y quiero que estudiemos algo juntos en esta mañana. ¿Están ahí? Amén, hermanos. Primera de Pedro, amén. ¿Están allí?
Amén. Poquitos están ahí. Un amén fuerte, estamos ahí, amén hermanos, amén. Amén, gloria a Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2 en el versículo 9: mas vosotros seréis, dice hermanos. ¿En qué tiempo está eso? Ese verbo es presente, ¿sí o no? Es nuestra vida actual, hermanos, y así es como deberíamos de vivir. El apóstol Pedro no dice mas vosotros seréis linaje escogido. Dice el apóstol Pedro mas vosotros. ¿Y cuántos creen que el apóstol Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, hermanos? Es palabra de Dios, amén, ¿sí o no? Y dice mas vosotros sois, dice las escrituras, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, aquí hay un propósito por el cual, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que este pueblo está viviendo actualmente en su luz, y anteriormente su pasado eran tinieblas, ¿sí o no? Él los llamó de las tinieblas a su luz admirable, y eso es lo que nosotros somos, amén hermanos. Fíjense que muchos hermanos ignoran las escrituras, y esto se ve en el pueblo de Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos dé un nuevo amor por su palabra, amén hermanos. Fíjense que muchos creían incluso que el día de ayer iba a ser el fin del mundo. No sé si ustedes lo leyeron o lo supieron, 23 de septiembre. Bueno, por motivos de fuerza mayor se dice que se suspendió el fin del mundo porque no pasó, ¿no? Por motivos de fuerza mayor, porque es que no, va a ser otra fecha, y muchas personas van a sacar, no es que la otra fecha, es que esta fecha, es que la otra fecha, porque muchos ignoran las escrituras, hermanos. Pero dice, miren, fíjense, hermanos, es tan tremendo que el Señor nos dé un amor por su palabra, amén hermanos, para que vivamos conforme a lo que Él nos ha dicho y Él nos está diciendo. Fíjense, una vez se cuenta que un pastor, para que miremos lo tremendo de cómo el pueblo de Dios ignora las escrituras. El pastor una vez se acercó, el pastor de una iglesia se acercó a una clase de la escuela dominical ahí con los niños, y el pastor preguntó y dijo, entró a la clase, ¿no? Y dijo, niños, voy a hacerles una pregunta. Y el pastor les dijo, ¿quién botó los muros de Jericó? Y un niño por allá levanta la mano. Sí. Y el niño le dice, yo no fui, pastor, yo no fui. No, yo no fui. Él afligido, ¿no?, por alguna travesura que había hecho el niño. Y el pastor, algo sorprendido al ver que ignoraban esta historia tan preciosa en las escrituras, entonces fue y se dirigió a la maestra de la escuela dominical y le dijo, ¿y esto es normal que él sea así? Y la maestra le responde, pastor, él está siendo honesto, él no fue, él no lo hizo. Le responde la maestra de la escuela dominical. Y entonces el pastor, consternado, se va de ahí y va a hablar con el líder de los diáconos, uno de los ancianos de la iglesia, y le pregunta y le dice y le comenta eso. Y entonces el líder le dice al pastor, bueno, realmente, pastor, yo los conozco bien, conozco a la maestra y al niño, y realmente ellos no pudieron haberlo hecho, ellos no fueron, pastor. Y él, todavía consternado, que el líder de los diáconos estaba igual de perdidísimo, ¿sí o no? Va entonces y se va con el líder de la escuela dominical y le comenta esto. Y entonces el líder de la escuela dominical le responde, pastor, no nos podemos quedar quietos, cobremos los daños y hagamos cargo de todos estos pagos, y vamos a restaurar todos estos daños que fueron causados. Imagínense, hermanos, por el daño de quien botó los muros de Jericó. Demuestra la grande ignorancia de las escrituras en el pueblo de Dios, ¿sí o no, hermanos? Yo les pregunto, ¿quién botó los muros de Jericó? Yo no fui. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Josué, ¿no? Tan fácil. Pero, hermanos, que el Señor nos dé un amor por su palabra, ¿sí o no, hermanos? ¿Han visto ustedes personas y no son cristianos, no son así,
pero testigos de Jehová, mormones, que cómo salen y en su doctrina errática y errónea, pero totalmente errónea, pero salen ellos y van a debatir con las personas. ¿Saben ustedes? Incluso muchos de ellos pueden convencer a cristianos, porque muchos no leen las escrituras, hermanos. Que el Señor nos libre, sí o no, amén, hermanos. Porque Él está interesado en nuestros corazones, pero dice las escrituras que sepamos defendernos con la palabra y que el Espíritu que mora en nosotros para defender la verdad, que es una persona, Jesucristo, el precioso Hijo de Dios. Amén, hermanos. Fíjense que también se acercó un hermano a la iglesia, no a esta iglesia, se acercó y él quería ser miembro de la iglesia, era un candidato para ser miembro de la iglesia local. Entonces había un comité de recepción y a ver si lo evaluaban, si podía ser miembro de la iglesia, y le iban a hacer unas cuantas preguntas. Y así que ahí va el hermanito a ponerse enfrente del comité, y el comité le pregunta: hermano, ¿qué parte de la Biblia le gusta más? Y él contestó: me gusta más el Nuevo Testamento. Después le preguntaron: y dinos, hermano, ¿cuál libro del Nuevo Testamento es su favorito? Y él respondió: el libro de las parábolas, hermano, es el que me gusta, el libro de las parábolas. Listo, está bien. Ellos después, el comité le pidieron que relatara una parábola para que el comité de membresía escuchara. Y entonces empezó a relatar el hermano, y él empezó a decir, un poco incierto, comenzó: hubo una vez un hombre, oigan, hubo una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y los espinos crecían y empezaron a ahogar al hombre. Después siguió su camino y visitó a la reina de Sabá. Y ella le dio al varón, hermano, 1000 talentos de plata y 100 mudas de vestidos. Y él se subió a su carro y se fue manejando enfurecido. Y mientras manejaba, pasó debajo de un árbol y sus cabellos se enredaron en una rama y se quedó allí colgado. Y estuvo colgado por muchos días y por muchas noches. Los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Y una noche, mientras dormía colgado, su esposa Dalila llegó. ¿Y saben qué hizo, no? Cortó su cabello. Y ahí cayó en los pedregales. Le ha de haber dolido un poco, ¿no? Y comenzó a llover. Y llovió, hermano, por 40 días y 40 noches. Y el varón se escondió en una cueva. Después continuó su camino y conoció a un hombre que le dijo: venid a cenar conmigo. Pero él le respondió: no puedo ir, tengo una esposa. Y el hombre se fue por los caminos y por los vallados y le forzó a entrar. Entonces vino a Jerusalén y vio a la reina Jezabel sentada en lo alto de una ventana del muro. Cuando ella le vio, se rió, y él le dijo: echadla fuera de ahí. Y la echaron fuera. Y él dijo: echadla de nuevo. Y la echaron fuera 70 veces 7. Y los pedazos que recogieron llenaron 12 cestas, hermano. Ahora, ¿de quién será la esposa en el día del juicio? El comité de membresías, hermanos, acordó que en verdad era un candidato muy conocedor de las escrituras. ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Se ganó la membresía, sí o no? Lo que no sabe este hermanito, ¿qué hace? Lo inventa, sí o no. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta historia graciosa, esta ilustración, pero que no nos vaya a suceder así, sí o no. Si nos preguntan, el Señor viene hoy, hermano, hoy viene, ¿qué le responderías tú, hermano? ¿El Señor va a venir hoy? Les pregunto, ¿vendrá hoy el Señor? Fíjense que muchos cristianos piensan que sí, el Señor puede venir hoy,
pero a la luz de las escrituras dicen que tiene que cumplirse ciertas cosas antes de que Él venga físicamente. Y una de ellas es, ¿cuál es, hermanos? La más clara: la destrucción de Israel. Así es. Y mientras eso no suceda, Él no va a venir. Puede ser un predicador muy famoso, alguien muy reconocido en todo el mundo, pero si Él lo dice, el Señor, ¿quién es más importante? ¿Lo que diga el Señor o alguien muy reconocido? Lo que diga el Señor, ¿sí o no? Y no vamos a ser movidos por allá por vientos de doctrinas, que el otro dice, que este libro es un bestseller. No importa, ¿qué es lo que dice las escrituras? Dice que Él vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos cuando haya sido destruido el pueblo de Israel. Y ahí entonces empiezan a correr, ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 días y 40 noches, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasan ahí, hermanos? 3 años y medio, ¿sí o no? Y entonces el Señor vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Amén, hermanos. Que tengamos esa vida de realeza. Fíjense que un rey, un requisito en las escrituras, que alguien, para que la persona fuera un rey en Israel y aprobado por Dios, era que él leyera la Torah todos los días de su vida. Amén, hermanos. Esa fue la recomendación que Dios le dio a Josué. ¿Cuántos han memorizado ese verso? ¿Lo podemos decir juntos? Sí. Vamos a ver si se oye, para ver si conocemos la escritura. Digámoslo, sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sí, en capítulo 1 de Josué. ¿Listos? Digámoslo. 1, 2, 3. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Un aplauso para todos ustedes, hermanos. Así es, amén. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, hermanos. Una vida de realeza aquí en esta vida, hermanos. Fíjense que, hermanos, en la iglesia pasa de todo, hermanos. Y el Señor tiene que dirigirnos siempre para lo que el Señor tenga para con nosotros. Amén, hermanos, amén. Quiero ver, hermanos, a Daniel en esta mañana. Y Daniel, hermanos, nos está mostrando algo muy precioso para nosotros, porque Él quiere que llevemos una vida de realeza, hermanos. Una vida de realeza en esta vida y en la venidera también, y eternamente, hermanos. Pero ahorita Él está preparando a sus reyes y sus sacerdotes, y alguien que tenga una vida así. Bueno, Él dijo, los reyes de este mundo mandan y otros los sirven a ellos, pero para Él los reyes son siervos, ¿sí o no? Eso es otra característica también para vivirla aquí en esta tierra. Pero quiero ver unas características de este hombre en la vida de Daniel. Este hombre, hermanos, vivió una vida de realeza en esta vida, hermanos, y nos dejó a nosotros un patrón y un camino a seguir para que nosotros también podamos vivir esa vida de realeza en esta vida. Daniel, y quiero verlo en dos formas. Primero, su vida es muy difícil, es imposible verlo en un tiempo tan corto acá, verlo todo Daniel, y solo vamos a ver unas pequeñas cosas. Pero quiero ver dos cosas. Primero, la vida de Daniel, y de ahí quiero ver también el libro de Daniel, porque son dos cosas preciosísimas. Primero quiero ver su vida muy rápidamente. La vida de Daniel, dice las escrituras que él era muy amado por el Señor, ¿sí o no, hermanos? Quiero que vayamos ahí a Daniel capítulo 9, en el versículo 23. Dice allí: quiero, levanten sus manos, hermanos, quienes por lo menos, y eso es muy básico, pero levanten sus manos los que se sepan de memoria todos los libros de la Biblia, o sea, los nombres de la Biblia. Levanten su mano. Así es, la mayoría, así es. ¿Cuántos han leído la Biblia por lo menos una vez completa? Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Y cuántos están dispuestos a seguirlo haciendo, sí o no? Amén, gloria a Dios. Porque en las iglesias pasa de todo, fíjense, pasa de todo, hermanos, de todo, de todo. Se cuenta una vez, estaba una ancianita, de esas ancianitas preciosas, ¿verdad? Que son bien animadas y bien enérgicas y bien fervorosas. Llegó a la iglesia y el servicio era por la noche. Que no les vaya a pasar eso, hermanos, se los cuento Y estaba ahí la ancianita y era el servicio era por la noche. Ella se puso a orar ahí en el altar y estaba orando. Se echó un sueño ahí, se quedó dormida. La anciana se durmió y
y en eso se fue la luz. Se fue la luz eléctrica en la iglesia, entonces todo se quedó oscuro. Y la hermana en ese momento ella se despertó y empezó a decir afligida: hermanos, oren por mí, porque me quedé ciega, dice la hermana. No, hermana, se fue la luz. Le dice: no te preocupes, no te has quedado ciega, se ha ido la luz. Sí, está bien. No les vaya a pasar eso a ustedes, hermanos. Pasar a orar aquí, se va la luz y: pastor, ora por mí, me he quedado ciego. No, ¿verdad, hermanos? No hay que ser ignorantes de lo que está pasando alrededor, ni las indicaciones que el pastor está diciendo, o que el predicador está diciendo, o lo que está pasando alrededor de nosotros. Amén, amados hermanos. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Amén. Vayamos ahí a Daniel capítulo 9, en el versículo 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Fíjense que este hombre vivía delante de la presencia de Dios, porque a causa de que él fue oído, a causa de sus ruegos. Y dice después: entiende pues la orden y entiende la visión. Hermanos, aquí está demostrando a alguien que es muy querido por el Señor, que alguien es amado por el Señor, y el Señor mismo se lo manda a decir y se lo dice: varón, porque tú eres muy amado. Y dice el capítulo 10 en el versículo 11, unos versículos después dice: y me dijo Daniel, varón, ¿qué dice, hermanos? Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Varón muy amado, hermanos, qué precioso que el Señor se refiera así de un hombre, ¿sí o no, hermanos? Qué precioso que el Señor se refiera así de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Qué precioso, hermanos, ¿sí o no? Qué elogio viniendo de parte de la boca del Señor. Varón muy amado, mujer muy amada, hermanos. Y fíjense cómo compara el Señor también a este hombre, para que miremos un poco de su vida. En Ezequiel capítulo 14, un libro después, antes Ezequiel, Daniel, que está antes, el capítulo 14, en el versículo 4 dice: fíjense, hermanos, cómo compara a Dios a la vida de este hombre. Dice: si estuviesen en medio de ella, o sea, de la tierra de Israel, estos tres varones. Y empieza a decir estos tres varones, ¿quiénes eran, hermanos? Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Hermanos, los pone al nivel de estos hombres. De Noé, el único justo en toda la tierra, ¿sí o no? Y por él y sus hijos y las esposas de su hijo y su esposa fueron salvos. Pero el justo era Noé, hermanos, y su familia justa también. Y estaba Job y Daniel. De esa jerarquía era este hombre, hermanos, y Dios mismo se lo da. Era un hombre justo comparado con Noé y con Job, o sea, de los más justos de la historia. Y así lo compara el Señor. Y ahora quiero ver rápidamente también segunda parte de Daniel, el libro de Daniel. Y solo vamos a ver pequeñas cosas. Fíjense, hermanos, Daniel y en su libro, en los primeros 6 capítulos, Daniel solo tiene, ¿cuántos capítulos tiene, hermanos, Daniel? 12, así es, 12 capítulos. En los primeros 6 capítulos, hermanos, se ven como 4 esclavos, Daniel y sus 3 amigos, se ven como 4 esclavos fueron exaltados como reyes de toda la tierra, hermanos. Fíjense, y no estaban en una posición favorable. Eran esclavos, eran la posición más baja de la sociedad. Así eran ellos. Y Dios los puso como reyes de toda la tierra, hermanos, viviendo, o sea, en su vida terrenal. Y eso nos muestra el camino para nosotros también, para verlo en esta vida, hermanos. Fíjense que en los primeros capítulos de Daniel nos muestran cómo 4 esclavos fueron exaltados como reyes sobre toda la tierra. Y nosotros, siendo esclavos en el mundo del pecado, hermanos, nos muestra el camino también. En estos capítulos encontramos las claves para conquistar el pecado, para conquistar la carne, hermanos, al mundo y a Satanás, y así llegar al trono en esta vida, hermanos. Porque hay muchos cristianos que sus pasiones controlan su vida.
Hay muchos cristianos que sus deseos carnales controlan su vida, hermanos. Pero este libro, hermanos, nos muestra los pasos y los caminos para reinar sobre nosotros mismos y cómo vencer y conquistar la carne, el mundo, sus pasiones, sus deseos, y entonces llegar a gobernar nuestras vidas y gobernar a otros también, hermanos. Este libro nos muestra, hermanos, y nos enseña cómo aprender a reinar en esta vida, hermanos. Fíjense que el título, uno de los títulos de Jesucristo es Rey de Reyes, ¿sí o no, hermanos? Esto nos da la idea de que Él está rodeado de reyes, ¿sí o no? Hay reyes alrededor y Él es el Rey supremo, Él es el Rey soberano, Él es el Rey de Reyes y también Él es el Señor de señores, porque hay señores a su alrededor. ¿Y quiénes son ellos? Empezamos a leer con el apóstol Pedro. ¿Quiénes son ellos, hermanos? Nosotros, ¿sí o no? Los que lleguen a reinar con Él. Él es Rey de Reyes. Dice que Él vendrá en un caballo blanco y tiene una insignia en su hombro. ¿Y qué dice en su hombro, hermanos? Rey de Reyes y Señor de señores, porque Él viene con un séquito, hermanos, a instituir su reino literal en este mundo y a poner a sus reyes a gobernar las naciones. Qué precioso es el Señor, amén, hermanos. Y eso así sucederá. Ahorita su reino es espiritual y está y lo podemos ver muy tangible, sí o no, hermanos, porque Él gobierna en los asuntos de los hombres. Pero pronto vendrá que toda carne lo verá, hermanos, y todos se arrodillarán, dice, y confesarán que Jesucristo es el Señor. Aleluya, qué día más glorioso, sí o no, hermanos. Todos lo van a reconocer y lo van a ver, que Él viene a gobernar en este mundo. Pero Él viene con un séquito, hermanos. Ahí vendrá Daniel, ¿sí o no, hermanos? Ahí vendrá sus amigos con ellos, con el Rey de Reyes. Ahí vendrá el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, sus apóstoles, ¿sí o no, hermanos? Y todos aquellos que alcanzaron a gobernar aquí en esta vida y aprendieron a ser reyes y a llevar una vida de realeza. ¿Quieres estar tú allí? Amén. Yo quiero estar ahí. Ustedes que están ahí, hermanos, en esta vida, y Él nos da los pasos, cómo llegar ahí, hermanos. Y son 6 pasos, fíjense, hermanos. Estos 6 capítulos nos demuestran 6 pasos, hermanos, y sería muy precioso ver cada capítulo. Son 6 pasos, hermanos. Son obras del Espíritu en nuestras vidas, hermanos, para llegar al trono. Y vamos a ver, pero hermanos, impresionantemente que en el capítulo 7 les está entregando el reino a los santos. En el capítulo 7, porque ya tuvieron 6 pasos. ¿Cuántos días de la creación fueron, hermanos? ¿Cuántos días de la creación son? Son 6. Y en el 7º es el reposo. ¿Y qué es el reposo, hermanos? Es cuando nosotros dejamos de hacer nuestras obras, ¿sí o no? O sea, la carne ya no tiene posesión de nosotros, porque Él hace las obras en nosotros. Amén, ¿están entendiendo, hermanos? Y hay 6 pasos para llegar a ese lugar de reposo, hermanos. Y estos 6 primeros capítulos del libro de Daniel nos revelan esos 6 pasos. Y son muy preciosos, y vamos a ver uno de ellos, hermanos. Vamos a ver unos puntos ahí muy preciosos. Quiero ver un bosquejo, hermanos. Y estos 6 pasos, les repito, son obras del Espíritu Santo en nuestras vidas para llegar al trono, hermanos. ¿Y cuántos queremos dejarnos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, hermanos? Amén. Aceptar al Señor Jesucristo, aleluya. Eso es muy importante, pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos de hacer separación de las tinieblas con las luces. El día número 1, recuerdan ustedes, hacer separación de las aguas sobre las aguas, de la luz de las tinieblas. Y empieza a explicar, son 6 pasos para llegar a ese reposo, hermanos. Quiero ver un pequeño bosquejo del libro de Daniel. Primero los capítulos del 1 al 6. Un pequeño bosquejo de ahí, del capítulo 1 al 6, manifiestan, hermanos, a los hombres del reino. En estos primeros 6 capítulos demuestran quiénes recibirán el reino y quiénes se sentarán en el trono. Y fíjense, estos primeros 6 capítulos también nos dan las claves para llegar al trono, hermanos. Manifiestan esos hombres, esa vida de realeza, hermanos, esos hombres del reino, quiénes lo recibirán, quiénes se sentarán en el trono, y nos dan esas claves para llegar al trono, hermanos. Y el capítulo 7 al capítulo 12, los últimos 6 capítulos, nos están dando detalles y nos revela cómo vendrá el trono, cómo será el reino y cuándo viene el reino, hermanos. Es lo que nos está diciendo en esos capítulos. Y así es, hermanos, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Y cuántos queremos estar alrededor de Él? Lo más cerca posible, sí o no, hermanos, estar ahí con Él
y no hay acepción de personas. El que se someta a estos pasos y a este camino que Él dejó, estaremos ahí con Él. Aleluya, gloria a Dios, amén. Fíjense que el único obstáculo para llegar a estar ahí, ¿saben cuál es, hermanos? ¿Alguien puede decir cuál es el único obstáculo? Nosotros mismos, hermanos, porque no elegimos ese camino, sino que nos quisimos quedar en nuestros deleites y en nuestro pecado. Y el Señor es un caballero, ¿sí o no? Me gusta porque es mi apellido. Él toca la puerta del corazón, ¿sí o no? Y dice que el que abre la puerta entrará. Fíjense que ahí Él no está obligando, ¿sí o no? Voy a entrar y quiero hacer esta obra en ti. Él toca la puerta, ¿sí o no, hermanos? Dice que si le abrimos, dice que yo cenaré con Él y Él cenará conmigo. Señor, cena las veces que quieras. No solo cena, desayuno, almuerzo, estate todo el día conmigo, toda la vida conmigo, ¿sí o no, hermanos? Abriendo de par en par la puerta de nuestros corazones. Aleluya, amén, hermanos. El camino está, hermanos, para cualquiera que quiera someterse a esto, y estará con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quiero que vayamos, hermanos, miren, impresionante, en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 18. Vayamos ahí, por favor. Daniel capítulo 7, en el versículo 18. Fíjense, hermanos, dice, ¿están ahí? Amén. Dice en el versículo 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo, hermanos? No son los mismos que el apóstol Pedro estaba describiendo en 1 Pedro, lo primero que leímos. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, ¿sí o no, hermanos? Y dice, y recibirán el reino los santos del Altísimo. Tú y yo, ¿sí o no, hermanos? Somos llamados a recibir el reino. Y dice, y poseerán el reino. Y está hablando de la tierra de Daniel también, los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo. ¿Qué dice, hermanos? Eternamente y para siempre. Fíjense, hermanos, en el capítulo 7, en el día 7, en el paso 7, después que hayan pasado 6 capítulos, 6 pasos, 6 procesos, hermanos, en el capítulo 7 entramos al reposo de Dios. ¿Después de qué? Después de lo que haya pasado en estos capítulos, en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahí entraremos al reposo de Dios, hermanos. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Ahí, pero no podemos recibirlo si no hemos pasado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos pasos, hermanos, se cumplirá en nosotros de recibir el reino si hemos pasado por este proceso, hermanos. Se debe pagar un precio, hermanos, para llegar al reino, porque hay un proceso y hay ciertas cosas, hermanos, que hay que hacer para recibir la herencia del Señor, hermanos. Los tibios y los que quieren desperdiciar su vida, porque es tan valiosa la vida y el tiempo, ¿sí o no? Los que reciben una revelación, es tan valioso la vida que Dios nos ha dado y el tiempo que Dios nos ha dado. Los que quieren desperdiciar su vida, su tiempo, viviendo los placeres temporales de esta tierra, lamentarán en el fin, hermanos, por no haber pagado el precio por la herencia que el Señor había preparado para ellos y para todos nosotros desde la fundación del mundo. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros, ¿sí o no, hermanos? Dios nos libre de decir, ¿por qué no me entregué más? ¿Por qué no me dediqué más? ¿Por qué no me consagré más? Mejor hoy digamos, hoy me voy a consagrar más, hoy me voy a entregar más, no mañana, hoy mismo. Amén, hermanos. Hoy mismo voy a consagrarme más. Hoy mismo quiero meterme en tu proceso, Señor, porque no quiero yo en aquel día decir, Señor, lamentarme o llorar, decir ¿por qué? Y ahí ya no va a haber más tiempo, hermanos. El tiempo ahí se acabó. Que el Señor nos ilumine y nos ayude a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, nuestra forma de vivir revela. Fíjense, hermanos, nuestra forma de vivir revela qué tan profundo tenemos en nosotros la convicción de este mensaje. Fíjense. ¿Y cómo lo podemos decir nosotros? No, hermano, yo sí lo creo, sí, mi vida, entregarme más, y mi tiempo y mi vida. Pero nuestra forma de vivir revela qué tan profunda tenemos en nosotros esta convicción de este mensaje, hermanos. Y solo con 2 cosas lo vemos: en qué invertimos nuestro tiempo y en qué invertimos nuestro dinero. Y eso está diciendo
qué es lo más importante para nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Amén. Fíjense que muchos pagan suscripciones por entretenimiento y lo ponen dentro de su presupuesto mensual. Decisiones que las familias toman. Pero cuando hay que pagar el colegio de los hijos, estoy en casa, no me alcanza, hermano, no, es que muy caro, no, es que aquí y allá. Pero para pagar un juguete sí hay, para pagar el celular el último sí hay, para pagar la suscripción de shows y basura del mundo sí hay, pero para pagar lo que es la voluntad de Dios, no tengo, no me alcanza. No, hermanos, nuestra forma de vivir revela qué tan profundo está en nosotros la convicción de este mensaje, hermanos, para entregarnos completamente al Señor y no darle más tiempo a decirle después lo haré, no, después lo voy a hacer. No, hermanos, creo que el Señor nos está mandando muchísimas señales y solo aquella persona que fuera realmente ciega no puede ver que el Señor está hablándole a este mundo. ¿Sí o no, hermano? Rugido del mar, huracanes, terremotos, eso siempre han habido en diferentes generaciones en la tierra, pero a esta generación creo que el Señor nos está hablando muy profundamente y claramente para que nos entreguemos más al Señor. ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo creen, hermanos? Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, para decirle: Señor, ayúdame a poner mis prioridades en orden. Amén. Y quiero que miremos el capítulo número 1, hermanos, y el paso ahí que el Señor nos da en este capítulo, en el libro de Daniel. Fíjense que aquí el capítulo 1 lo que nos está revelando es el tema principal del capítulo número 1 de Daniel: es los hombres del reino aman la comida espiritual que Dios ha ordenado. Ese es el tema, hermanos, que se ve en el capítulo número 1. Se lo repito otra vez: el tema principal y central del capítulo número 1 es que los hombres del reino, los que tienen este estilo de vida, el primer paso, hermanos, los hombres del reino aman la comida espiritual que Dios ha ordenado. Y quiero que vayamos, por favor, a Daniel capítulo 1. Fíjense, uno pensaría, no, pues que Daniel siempre estuvo ahí reinando y él fue escogido. Hermanos, él fue llevado cautivo y lo podemos ver en la historia. Él era un joven que fue llevado cautivo a Babilonia. No le dieron un buen trato. A una nación conquistada no le dan un buen trato, ¿no? A él quizá lo llevaban con cadenas, con lazo, yo no sé, caminando por muchos kilómetros, o sea, comiendo pan y agua, y así fue llevado él. Él se sometió a la cautividad, y vamos a ver muchos detalles aquí. Pero esa clase de hombres, hermanos, son las que el Señor está preparando para que reinen en esta vida, hermanos, en esta tierra. Y lo primero que vemos es que esta clase de hombres, los hombres del reino, aman la comida espiritual que Dios ha ordenado. Y miremos en el capítulo 1, versículo 20. Dice así: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, el rey de Babilonia, los halló. ¿Cuántas veces, hermanos? Qué precioso, hermanos, qué precioso. Yo imagino a los estudiantes en casa 10 veces más sabios que los de escuelas seculares. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Aquí está diciendo que son personas sabias y estudiadas que había en todo su reino. Hermanos, aquí Daniel y sus amigos no solo fueron encontrados sabios, sino que fueron encontrados 10 veces más sabios. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Por el tiempo no podemos ver todos los versos, pero es muy conocido. ¿Cuál fue la decisión de Daniel y de sus amigos, hermanos? No comer la comida del rey, la comida de Babilonia, ¿sí o no? Y Babilonia, ¿qué simboliza? Hagamos un estudio juntos. ¿Qué simboliza Babilonia espiritualmente para nosotros, hermanos? ¿Qué simboliza? El mundo, ¿sí o no? ¿Y qué simboliza? Respondámonos juntos, hagamos un estudio juntos. ¿Qué simboliza, hermanos, la comida, los manjares que le servía ahí Aspenaz, que le servía el servidor del rey a los jóvenes que lo estaba preparando? Los manjares, carnes, cosas bien elaboradas. Espiritualmente para nosotros, ¿qué es eso, hermanos? Lo que el mundo ofrece, ¿sí o no? Los platillos que el mundo ofrece. ¿Y qué son los platillos que el mundo ofrece? Su entretenimiento, placeres, ¿sí o no, hermanos? Inmoralidad, chismes, entretenimiento, shows,
música, cine, Hollywood, son las cosas que Él tiene, ¿sí o no? Redes sociales, muchas cosas son las que el Señor tiene. El Señor de este mundo, el Rey de este mundo, prepara para todos los jóvenes y para todas las personas, y así los quiere preparar, ¿sí o no, hermanos? Y hermanos, es una realidad que este mundo está inundado, hermanos, de esos platillos, y se los comen pero a grandes cantidades, ¿sí o no, hermanos? Pero los hombres del reino aman la comida espiritual que Dios ha ordenado. Y cuando Daniel dijo, no, yo voy a comer vegetales, voy a tomar agua, ¿qué significa para nosotros espiritualmente eso, hermanos? Lo que Él tiene para nosotros, no, que para el mundo no es tan apetecible, ¿no? Sabe a brócoli, ¿sí o no? Leer la Biblia, pasar 2 horas leyéndolo, sabe a auyama, ¿no? Sabe a vegetales que no les gusta a la gente. No es como una punta de anca tan rica así, ¿verdad? Un show, 3 horas viendo algo, un entretenimiento. El mundo quiere eso, ¿sí o no? Pero vamos, congreguémonos un domingo, vengamos acá, busquemos al Señor. Sabe a vegetales y a agua, ¿sí o no? Para el mundo y para la carne, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿cuántos, hermanos, escogeremos la comida espiritual que Dios nos ha ordenado, amados hermanos? Amén, díganlo fuerte, amén. ¿Cuántos escogen, hermanos? Hablemoslo. Tan rica que es, ¿sí o no, hermanos? Es deliciosa su comida, ¿sí o no, hermanos? No es deliciosa, no dijeron amén. Es rica, ¿sí o no, hermanos? Que el Señor nos dé un deleite en su palabra, hermanos, porque es la comida que Él nos ha ordenado. ¿Y saben cuál es el resultado? Nos haremos más sabios, y no solo sabios. ¿Saben que cuántas veces más sabios, hermanos? 10 veces más sabios, hermanos. Y yo quiero demostrárselos a ustedes. Fíjense que yo quiero mostrarles, quiero llevar paralelamente la Biblia y la ciencia, la llamada ciencia, que cosas que la Biblia, la comida que Dios nos ha ordenado, ¿estamos conscientes de ello, sí o no? Lo mismo lo hemos respondido. La comida que Dios nos ha ordenado es su palabra, buscarle. Hermanos, quiero mostrarles algo que las Escrituras ya lo habían dicho, hermanos. Y fíjense, lo siguiente es para demostrarles cómo la mayoría de los seres humanos han ignorado las Escrituras secularmente, y los científicos y los grandes cerebros de la historia y de la ciencia han ignorado. Y si tan solo, hermanos, la ciencia, si tan solo hubiese tomado en cuenta la comida de Dios, si tan solo hubiesen tomado lo que Dios ha dicho e investigaran más su verdad y su palabra, explotarían más en descubrimientos. Y quiero solo ver algunas cosas de descubrimientos científicos que la Biblia ya lo había dicho antes, hermanos. Y sus hombres, los hombres del reino, 10 veces más sabios, ya lo sabían. Y después vino Isaac Newton a decirlo, después vino Aristóteles a decirlo, después vino tal persona a decirlo y a decirlo, cuando los hombres del reino ya lo sabían, hermanos. Y la ciencia aún no lo sabía. Se lo voy a demostrar. Miremos la siguiente, hermano. Voy a mostrarles paralelamente lo que dice la Biblia, lo que ya había dicho la Biblia, y cuánto tiempo después lo descubrió la ciencia. En el punto número 1, solo quiero decirles de que la tierra es una esfera. Fíjense que la Biblia ya lo había dicho. Ustedes saben que las personas antes pensaban que la tierra era plana, ¿sí o no? Qué ignorancia tan grande, ¿sí o no? Y no hace muchos años. No estamos hablando de miles y miles y miles de años, sino que cientos de años. Cuando vino Cristóbal Colón acá, voy a ir al continente americano. Él pensaba que iba a las Indias orientales, ¿sí o no? Y se topó con el continente americano. Recuerdan ustedes, hermanos, en la historia, la Biblia es una esfera, y la Biblia ya lo había dicho. Dice en Isaías capítulo 40, 22, dice: Él está sentado sobre el, ¿qué dice, hermanos? El círculo de la tierra. Ya lo había dicho la Biblia, hermanos. Si tan solo los grandes cerebros, los astrólogos, los magos de Babilonia, ¿no?, hubieran comido la comida que el Señor prepara para su pueblo, ellos ya hubieran tenido más sabiduría. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una, ¿qué dice, hermanos? Como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Y quiero que miremos la próxima, hermano. La ciencia, eso, después de que Isaías lo dijo, fue descubierto 1600 años después, hermanos. 1600 años viviendo en oscuridad e en ignorancia.
cuando los hombres del reino, es que en esta vida, hermanos, en esta vida ellos lo sabían, eran 10 veces más sabios y ellos gobernaban, eran los reyes, hermanos, para el Señor. Fíjense, eso fue descubierto 1600 años después. Aristóteles pensó que la tierra era una esfera y empezó a decir ese concepto. Sin embargo, únicamente fue una especulación. Ptolomeo, él vivió del 127 al 141 después de Cristo, presentó la tierra como una esfera, y en 1492 el geógrafo alemán Martin Benheim hizo el primer globo terrestre. Y Cristóbal Colón sabía que la tierra era redonda, tenía esas especulaciones, pero lo que dijo Isaías fue dicho en la época cuando se decía que la tierra era plana. Les pregunto, hermanos, ¿cómo lo supo Isaías, hermanos? ¿Cómo lo supo, hermanos? Comiendo la comida que el Señor ha ordenado, ¿sí o no, hermanos? Y él era 10 veces más sabio que los científicos de este mundo, hermanos. Amén, amén. Ellos estaban gobernando, hermanos. Isaías ya lo sabía, hermanos. ¿Y cómo lo supo? El rey de reyes se lo dijo, hermanos, que la tierra era redonda. Y los más grandes cerebros no lo sabían. 1600 años después ellos lo descubren, cuando los hombres del reino ya lo habían dicho y ya lo sabían, hermanos. Qué glorioso es el Señor, ¿sí o no, hermanos? Nos conviene comer la comida del rey, ¿sí o no, hermanos? Qué precioso es, nos haremos más sabios, 10 veces más sabios. Qué precioso, ahí estando en comunión con el Señor, ahí estando con Él, Isaías recibió esa revelación. ¿Qué revelaciones no recibiremos al estar con Él, sí o no, hermanos? ¿Han oído ustedes de la historia de George Washington Carver? ¿Lo han oído? Este hombre estaba en una crisis y en una necesidad, y él buscaba al Señor, y el Señor le reveló 100 usos que no había en su época, 100 usos del maní, algo tan pequeño. Dios le dijo 100 usos de lo que podía hacer con el maní, y empezó a hacerlo, y empezó a crecer como investigador, y el Señor estaba sobre él, porque era 10 veces más sabio que los científicos de su época, porque él comió la comida del Rey de Reyes. Aleluya, amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Quiero ver voy a ver 3 cosas. Miremos la siguiente, hermano, que es otro hecho, es que la tierra está suspendida en el espacio. Fíjense que el Señor ya lo había dicho a través de sus hombres del reino, y eso está en Job 26, el versículo 7, y dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre, ¿qué dice, hermanos? Qué precioso, hermanos. Cuelga la tierra sobre la nada, dice, hermanos. Job ya lo sabía, hermanos. Este hombre del reino era más sabio que los científicos de su época, y esto, hermanos, fue descubierto por la ciencia 3600 años después. Podemos poner ese hecho de la ciencia, hermano, está ahí. Fue descubierto 3600 años después. ¿Y en qué época vivió Job? Saben ustedes que él era, se dice en la historia que él era un poderoso oriental, que él vivía, era contemporáneo con Abraham. O sea que Job vivió antes que Moisés, cuando le fue dado la ley. El primer libro escrito en la Biblia, ¿cuál fue, hermanos? ¿Alguien sabe? El libro de Job, así es. No, pues que Génesis genealógicamente trae la historia del principio, pero esa la escribió Moisés, ¿sí o no? Él escribió la Torá. Job ya había vivido antes que Moisés y era contemporáneo de Abraham, y ahí se fue escrito el libro. El primer libro escrito de la Biblia fue Job. ¿Y cómo se lo mostró Dios, hermanos? Miren, el hecho de que la tierra está suspendida en el espacio, la ciencia lo ve 3600 años después. En 1687 Isaac Newton enunció las leyes de la gravitación universal. En el 1687, cuando ya antes de Moisés, Dios ya lo había dicho con Job, hermanos, que él cuelga la tierra sobre la nada. Aleluya, esos son los hombres del reino, hermanos, más sabios. Y así también ese es el plan. Dice: vosotros sois, ¿qué dice, hermanos? Linaje escogido. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aleluya, si comemos su carne, si comemos su comida, sus platos, ese es el resultado, hermanos, de ser 10 veces más sabio en esta tierra, en esta vida, de lo que nos rodean. Aleluya, gloria a Dios. ¿Nos conviene, sí o no, hermanos? Pueden decir amén, amén, hermanos. Fíjense, los egipcios, miren, hermanos, eso se estudia en la historia. Los egipcios, con toda su sabiduría humana, pero no les había sido revelado esto,
porque estaban cegados, no estaban comiendo la comida del rey de reyes. Los egipcios creían que la tierra era plana y se sostenía sobre 5 pilares. Qué absurdo, ¿no? Los griegos creían que Atlas sostenía la tierra sobre sus hombros. Qué absurdo, ¿no? ¿Sí o no? Y lo sostenía sobre los hombros, y quizá ellos decían que cuando los terremotos sucedían cuando él se pasaba de un hombro al otro, entonces temblaba la tierra. Qué ridículo, ¿no? ¿Sí o no? Es muy absurdo, pero ellos eran los grandes cerebros y así ellos decían. Y los niños, sí, Atlas lo sostiene. ¿Cuál Atlas, hermanos? Eso es una mentira satánica, ¿sí o no? Dios hace colgar la tierra sobre la nada, hermanos, y hay una fuerza de gravedad que Él lo sostiene. Los hindúes creían que la tierra se balanceaba sobre el lomo de un elefante gigante, que a su vez se encontraba nadando en un mar cósmico. Absurdo, ¿no? ¿Sí o no? Ridículo. Pero hacían las grandes civilizaciones y ellos decían eso. El hombre se dio cuenta, hermanos, personalmente, hasta que el astronauta ruso Leonov salió al espacio cósmico y vio la tierra suspendida en la nada, y eso apenas en el 1965, cuando el hombre lo comprueba con sus ojos y empieza a ver que la tierra, la esfera, cuelga literalmente sobre la nada. Y ya lo había dicho Job, hermanos, hace miles de años antes. Lo mismo 77 días después, el norteamericano Edward White siguió sus pasos. Hermanos, ¿no es sorprendente que Job ya sabía que la tierra cuelga sobre la nada? ¿No es sorprendente, hermanos? ¿No funciona su camino bien, jóvenes, estudiantes? ¿No funciona su camino? Si comemos la comida que Él ha estipulado por nosotros, no seremos 10 veces más sabios que los demás. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermanos? Quiero ver otro hecho, y con eso quiero quedarme en este punto. El otro, hermano, por favor. Y el tercero es que el hecho de que la sangre sostiene la vida. Fíjense, la Biblia ya lo había dicho en Levítico 17:11, y esto lo dijo Moisés en la ley, y dice: porque la vida de la carne, ¿en dónde está, hermanos? En la sangre. Es la razón por la cual no podemos nosotros consumir sangre, porque ahí está la vida. Y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Esto, hermanos, fue descubierto por la ciencia. Miremos el otro, hermano, fue descubierto 3300 años después. Fíjense, hermanos, fíjense lo que pasó, un hecho en la historia. Ustedes pueden comprobarlo. En 1799, George Washington, han oído de George Washington, siendo el primer presidente de los Estados Unidos. George Washington enfermó gravemente y sus médicos le sacaron una taza de sangre en 3 diferentes ocasiones en el día que él murió, en el día de su muerte. Fíjense, ellos estaban usando lo que ellos pensaban que era correcto, los grandes cerebros, los médicos, los excelentes ahí. Ellos estaban usando la práctica de la extracción de sangre como tratamiento, y según ellos estaban haciendo un bien. Y según Dios y según la verdad, ¿qué estaban haciendo? Le estaban sacando la vida, ¿sí o no? Y según ellos querían sanarlo con eso. Era un tratamiento de extracción de sangre. Y lo que estaban haciendo era, le estaban sacando la vida, ¿sí o no, hermanos? Y hoy, hermanos, autoridades piensan, obviamente esto es así, piensan que eso lo debilitó tanto que no le permitió luchar a George Washington, no le permitió luchar contra la infección que finalmente acabó con su vida. Y todo por no creerle a Dios y por no comer la comida que Él ha decretado para nosotros, hermanos. Qué precioso es el Señor, ¿sí o no, hermanos? La vida de la carne, dice aquí, está en la sangre. Si lo hubiesen leído ellos, lo hubieran comprobado. Jamás se lo hubieran hecho a George Washington. No hubiera muerto al menos ese día. Le hubieran dado más tiempo de vida. Y así hay más, hermanos. Solo quiero quedarme con estos 3 porque hay muchísimos, y solo por mencionárselos: que las estrellas producen sonido, que las estrellas no pueden ser contadas, que las estrellas difieren en magnitud, que las lumbreras del cielo marcan los tiempos, que la tierra gira sobre su propio eje, el beneficio de lavarse las manos, y muchísimas cosas más que el Señor ya lo había dicho en su palabra y en su comida muchísimos tiempo atrás, y la ciencia lo descubre después. Cuán glorioso es el camino de Dios. Amén, amados hermanos. Comámosla. Eso es la voluntad de Dios para nosotros. Y qué voluntad más preciosa, ¿sí o no, hermanos? Los hombres del reino, el primer paso, hermanos, los hombres del reino comen y se exponen y aman
la comida espiritual que Dios ha ordenado. ¿Cuántos aman esa comida espiritual, amados hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, quiero ver con ustedes también requisitos para llegar al trono. Y quiero que vayamos a Daniel capítulo 1, en el versículo 1. Fíjense, requisitos para llegar al trono. Y el mismo libro nos está diciendo ahí cuáles van a ser esos requisitos. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero llegarme hasta aquí. El primer requisito, hermanos, para llegar al trono, lo vemos aquí, es someterse al cautiverio. Fíjense, hermanos, y ese es el mensaje que Jeremías nos da también en su libro. Por el tiempo no lo vamos a ver, pero Joacim, hermanos, en el primer versículo nos dice que Joacim fue el único rey, hermanos, que se sometió a la cautividad. Fíjense, juntamente con él iba ahí Daniel y los otros. Y este rey Joacim fue el único que se sometió a la cautividad, hermanos. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Jesucristo, hermanos, está tratando de encarcelarnos. Fíjense, hermanos, de someternos a la cautividad, de hacernos pasar por situaciones que después descubriremos que es lo mejor que nos haya pasado. Es que me quitaron esto, es que pasó esto, es que lo demás es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Sí o no, hermanos? Aleluya. Me está sometiendo a una cautividad, me quitaron esto, sucedió esto en mi vida, me pasa esto. Es lo mejor para ti, hermano. Para Daniel lo llevaban cautivo, era lo mejor para Daniel, ¿sí o no, hermanos? A Joacim lo llevaron cautivo, era lo mejor para Joacim. Te han quitado algo, hermano, o hay algo alrededor de tu vida, es lo mejor que te está pasando, porque el Señor tiene grandes planes y grandes propósitos para con su pueblo y para los hombres del reino. Amén, amados hermanos. Fíjense, ahí está el Señor. Él quiere meternos a pruebas para moldearnos, hermanos, y para darnos un corazón para que le conozcamos, hermanos. Quiere formarnos como el hierro. ¿Y cómo se forma un hierro, hermanos? ¿Alguien trabaja con hierro, hermanos, cierto? ¿Cómo se forma el hierro, hermanos? A grandes temperaturas, ¿no? Y con golpes, ¿sí o no? Y agarra la forma deseada y queda un resultado muy apetecible, ¿sí o no? Cotizado y se vende a tanto precio. Pero así Él quiere, hermanos, formarnos a nosotros como el hierro, meternos en fuego fuerte a grandes temperaturas y con golpes. Hermanos, al estar en esas cárceles, le conoceremos, hermanos. Por experiencia personal, le conoceremos, hermanos, como el Dios que nos rescata de las cárceles, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos lo están conociendo así, hermanos? Estás en una cárcel, es lo mejor que te está pasando, hermano. No tiene sentido. Sí, para nuestra carne no tiene sentido. Para el Señor sí tiene sentido, hermanos. Y verás, ya el momento está por pasar, que Él va a sacarte a una abundancia y a rescatarte, y verás la mano poderosa de Dios levantando tu vida si sigues el camino del Señor y poniéndote en un punto, en un lugar donde estés reinando. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Requisito número 2, y es ser parte del linaje real. Fíjense en el versículo 3, sigamos leyendo. Dice: y él le dijo, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Sí o no? Ese es otro requisito. Del linaje real de los príncipes del pueblo cautivo. Eran Israel, ¿sí o no? Tráelos a muchachos. Y empieza a dar otras características. Que no hubiese, ¿qué, hermanos? Ayúdenme. Que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hermanos, requisito número 2 es ser parte del linaje real. Aleluya, amén, hermanos. Y él es lo que el apóstol Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, ¿sí o no, hermanos?
pertenecer ahí al Señor, aceptar al que es el Rey de Reyes y entrar en ese proceso hasta llegar a reinar. Amén, hermanos. Característica número 3, y lo vemos ahí, es que no tienen tacha alguna, dice las Escrituras. Hermanos, una tacha alguna nos está diciendo de que ellos están venciendo el pecado. Por eso no tienen ninguna tacha alguna, porque están venciendo su pecado y no hay ninguna tacha en ellos. Característica, requisito número 4 es de buen parecer, dice las Escrituras, hermanos. ¿Y qué es de buen parecer? ¿Alguien puede decirme? Hermano, eso sí lo cumplo yo. Soy de muy buen parecer. No está refiriéndose a eso, hermanos, a una atracción física. Dejemos que las Escrituras se interpreten a ellas mismas y vayamos a capítulo 45 de Salmos, y ahí nos va a decir que es ser de buen parecer. Vayamos a Salmo 45, por favor. Fíjense, hermanos, lo que dice las Escrituras en el versículo. Todo sería muy bueno leer todo el capítulo, porque está hablando de verdades muy preciosas, pero solo vamos a ver unos versos. El verso 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es un buen parecer, ¿no? La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 7: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, Él es el elegido, ha sido seleccionado, porque hay dos cosas que ha hecho: ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Hermanos, la hermosura viene para el Señor. La hermosura viene por aborrecer la maldad y amar la justicia. Y delante del Señor somos de buen parecer, hermanos. ¿Están entendiendo, amados hermanos? Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Esto es la hermosura delante de Dios. Y vemos otro detalle más también en el versículo 10 en el mismo capítulo. Dice: oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y después dice: y deseará el rey tu hermosura. Si hace qué, hermanos, si olvida a su pueblo y la casa de su padre. Fíjense, hermanos, y deseará el rey tu hermosura. Amado la justicia, ha aborrecido la maldad y ha dejado la casa de su padre y ha olvidado a su pueblo. ¿Recuerdan lo que pasó con Ruth, hermanos? Ella renunció a su pueblo, a sus dioses, a su antigua vida, y fue hermosa delante del Señor, ¿sí o no? Hasta el día de hoy, una bendición que los judíos tienen es que el Señor te haga como a Ruth y como a Esther. Y Ruth era una gentil, hermanos, y en las bendiciones de los judíos la incluyen a ella, porque vaya que lo que Dios hizo con Ruth, ¿sí o no? Olvidó la casa de su padre y olvidó a su pueblo, y deseará el rey tu hermosura. Ese es otro también, hermanos. Ese es ser de buen parecer. O sea que debemos de conquistar el nacionalismo, hermanos, el ser arraigados a nuestro lugar, hermanos. Y no solo eso, al nacionalismo, sino que también el deseo de proteger la reputación de la familia. Ellos, hermanos, estas personas se sometieron a la cautividad y salieron de su país para ir a Babilonia, ¿sí o no, hermanos? Olvidar eso y de ser desarraigados, y que el Señor cumpla a donde Él nos quiera enviar y a donde el Señor nos quiera utilizar. Pero el país se dirá: ay, pero es que mi arepa, hermano, ¿cómo hago? ¿Sí o no? ¿Cuántos sobreviven sin arepa, hermano? ¿Cuántos comen aquí arepa todos los desayunos? Levanten la mano, hombre, si no les falta, ¿sí o no? Toditas las mañanas. Les hago una pregunta: ¿y si el Señor los enviara, no sé, a la China? Si el Señor les enviara a la China, ¿cuántos se fueran, hermanos? Ya nadie, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo si fueran? Con 50 paquetes de arepa, ¿sí o no? En la maleta, ¿sí o no, hermanos? Y una máquina de moler no debe de fallar para hacer las empanaditas, ¿sí o no? ¿Cuál? Y hacer las arepas también manualmente, ¿sí o no? Se quedan más ricas. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque yo recuerdo, aquí estaba el hermano Jerry, yo lo recuerdo, hermanos, y él dijo que él sentía que el Señor iba a enviar a algunos que estaban acá a otros lugares, iba a ser fuera de Colombia. ¿Recuerdan ustedes eso? Levanten su mano los que recuerdan, hermanos. ¿Y si ese eres tú?
Y si ese soy yo, ¿cómo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo le vamos a hacer? Debemos de empezar ya a ser hombres del reino, ¿sí o no, hermanos? Señor, donde tú quieras, donde tú me envíes, ahí iré yo. Aleluya, ¿sí o no, hermanos? Pues que mi Medellín, no hay como Medellín, ¿sí o no? No hay como Medellín, ¿cierto, hermanos? No hay. ¿Qué es lo mejor de Bogotá, hermanos? ¿Qué es lo más bonito de Bogotá? La salida para Medellín, ¿sí o no? ¿Y qué es lo más así decimos, así se dice en Paisalandia, ¿sí o no? ¿Y qué dicen, cómo dicen los rolos, los de Bogotá? ¿Qué es lo más bonito de Medellín? La salida para Bogotá, ¿sí o no? Hermanos, que el Señor nos ayude a no ser tan arraigados donde el Señor nos tenga, ¿sí o no, hermanos? Y si el Señor te envía a una finca, y si el Señor te envía a otro lugar donde quieres que cultives la tierra o que tengas esto o lo demás, ¿te irías tú? Si es la voluntad de Dios, ¿te irías? Y si el Señor te manda a que seas un rescatista o que vayas a dar medicina o a atender a un desastre natural que haya sucedido en Colombia o fuera de Colombia, ¿te irías tú? O si el Señor te enviara a Venezuela, así como está de complicado con nuestros hermanos venezolanos, ¿te irías tú allá? Si el Señor te envía, ¿te irías? Amén. Si el Señor va con nosotros, amén, ¿sí o no, hermanos? Y deseará el Rey tu hermosura, hermanos, que seamos de buen parecer delante del Señor, ¿sí o no, hermanos? Y esos son los hombres del reino, amados hermanos. Que el Señor nos ayude, amén, amados. Otro requisito es, y vamos a terminar, es que son enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Hermanos, ¿hasta cuándo debemos dejar de estudiar las Escrituras? ¿Hasta cuándo? Nunca, ¿no? Nunca. No, pero es que yo ya estoy mayor, hermano. Hermano, hasta que el Señor nos lo diga. Y Él no lo ha dicho. Debemos de seguir metiéndonos en su palabra, ¿sí o no, hermanos? ¿Quiénes tienen sabiduría espiritual? Aquellos que han escudriñado la palabra del Señor y saben cuál es su palabra de acuerdo a la Escritura, amados hermanos. Quiero ver otra característica, es idóneos para estar en el palacio del rey. Fíjense, hermanos, también es otra característica, y esto es estar en la casa del Señor. Hermanos, ¿y qué se ve en la casa del Señor, amados hermanos? Respóndanme ustedes, ¿qué se ve en la casa del Señor? Todas las mañanas y todas las tardes, ¿qué se miraban? 2 columnas de humo, ¿sí o no? En la casa del Señor hay adoración y hay oración, ¿sí o no, hermanos? Idóneos para estar en la casa del Rey. Ser adoradores, hermanos. Ser intercesores, ser adoradores delante del Señor, hermanos, y elevar estas 2 columnas de humo y que suban de nuestras vidas para estar idóneos y ser idóneos para estar en el palacio del Rey, en la casa del Señor. Amén, amados hermanos. Dice las Escrituras, no lo busquen, en Salmos 100, 4 y 5, entrad por sus puertas, ¿con qué, hermanos? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. La otra es que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y con esto quiero quedarme. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Y cómo así, hermano? Miremos este punto, hermanos. Nabucodonosor en Babilonia. Si Babilonia, estudiémoslo juntos, si Babilonia es símbolo espiritual del mundo, ¿sí o no? ¿Qué sería Nabucodonosor entonces, hermanos? Satanás, ¿sí o no? El príncipe de este mundo, ¿sí o no? Nabucodonosor, como figura de Satanás y de su reino, hermanos, quiere que los jóvenes y las personas de hoy en día aprendan la lengua de él, hermanos. ¿Sí o no? ¿Y qué es la lengua? Fíjense que nosotros vemos, por el tiempo no puedo extenderme mucho en esto, pero lenguas, hermanos, no solamente son palabras, sonidos, gramática. Lenguas son formas de pensar, hermanos. Lenguas son formas de pensamiento. Fíjense, para aprender inglés debemos de entender que en español nosotros pensamos de una manera y en inglés se piensa de otra manera. Son formas de pensar, hermanos. Entendiendo que lenguas son formas de pensar, es lo que Nabucodonosor, Satanás, quiere hacer con las personas de este mundo. Meterles su lengua y su forma de pensamiento, hermanos, y que así se expresen, que así piensen, que así hablen, que así comuniquen, que en eso anden, en esa forma de pensamiento. Pero el Señor quiere, hermanos, que aprendamos a hablar
cómo Él habla, ¿sí o no, hermanos? A pensar cómo Él piensa, porque su idioma es celestial, hermanos. Fíjense que Aspenaz, este hombre que dirigía y entrenaba a los jóvenes para estar delante del rey, al igual que Hegai con Esther, recuerdan que él entrenaba a las vírgenes, a las mujeres. Él, así como Hegai, hermanos, es alguien que prepara a los vasos del Señor. Y así como Aspenaz y Hegai preparaban a las personas, estos hombres, por su posición, son figuras del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es quien nos prepara a nosotros para estar delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermanos. Así como, fíjense, hermanos, y es bien impresionante. Quiero que se pongan de pie, por favor, hermanos. El Espíritu Santo es esa figura, el que nos prepara, hermanos, para estar delante del Rey. Quiero que hagamos algo ahora, esta mañana, rápidamente. El Espíritu Santo es aquella persona quien nos preparará y nos pondrá listos. Él dice que Él está preparando un pueblo bien dispuesto antes de su venida, para que Él encuentre así un pueblo dispuesto. Y esta es la figura del Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo tiene su forma de pensar, ¿sí o no, hermanos? Fíjense que para alguien que le es bien atractivo para el Señor, o sea, de buen parecer y que cumple estos requisitos, el primero que lo hizo, lo demostró, fue el Hijo de Dios, ¿sí o no, hermanos? El precioso Hijo de Dios. Recuerden, quiero que pongamos nuestra mente en esto. Ahí estaba Jesucristo en el río Jordán y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ¿sí o no, hermanos? Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y Él fue lleno del Espíritu Santo ahí, hermanos. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? Fíjense, hermanos, así como en la Torre de Babel. ¿Recuerdan Génesis capítulo 11? En la Torre de Babel vemos nosotros que los hombres se pusieron de acuerdo y querían hacer una torre y llegar hasta lo más alto del cielo, ¿sí o no? Querían tener un nombre porque no querían ser destruidos. Y Dios dijo, fíjense que esto es bien impresionante, Dios dijo: descendamos y confundámoslo, porque ellos van a lograrlo, ¿sí o no? Fíjense que un detalle bien bonito acá es de que ellos estaban trabajando bajo una misma idea y un mismo sentir. Querían edificar una torre. Hermanos, una familia con una misma idea y un mismo sentir logra grandes cosas, hermanos. Secularmente también un negocio, una empresa, pensando todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos pensando lo mismo y estando unidos, logran grandes objetivos, ¿sí o no, hermanos? Una iglesia también que piense lo mismo y actúe en lo mismo y tenga el mismo sentir, logran grandes objetivos, logramos grandes objetivos, ¿sí o no, hermanos? Entonces Dios dijo: descendamos y confundámoslos. ¿Y qué es lo que hizo Él, hermanos? El Señor, fíjense que tocó sus mentes y empezó a confundir sus lenguas, ¿sí o no, hermanos? Y sus formas de pensar ya no eran la misma, ya no tenían unidad, ya no tenían esa unanimidad y no tenían la misma forma de pensar. Y cuando una empresa o una familia o una iglesia o un grupo ya no tiene la misma forma de pensar, hermanos, solo hay división y no se logra nada, ¿sí o no? No lograron hacer la Torre de Babel porque Dios confundió su forma de pensar y ya no lo pudieron hacer y se deshizo el proyecto y ya no se hizo, ¿sí o no? Porque estaban divididos, hermanos, y esa era la voluntad de Dios. Pero fíjense que curiosamente, hermanos, en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo, pero curiosamente estaban en el aposento alto. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Y el Espíritu Santo dice que descendió sobre ellos y estaban unánimes juntos, ¿sí o no, hermanos? Fíjense, esta es la antítesis de lo que pasó en la Torre de Babel. Curiosamente estaban, o sea, en un lugar levantado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y esto sí era agradable delante de los ojos de Dios. Estaban en el aposento alto. Aquellos estaban haciendo la Torre de Babel. Esto no fue agradable delante de Dios, pero ahora sí en el aposento alto. Y ahora estaban unánimes juntos. Y ahí estaba, hermanos. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y empezó a controlar un miembro en el cuerpo que es muy poderoso, hermanos. ¿Cuál es ese miembro, hermanos? La lengua. Fíjense, hermanos, la lengua. La lengua es un miembro muy poderoso, hermanos. Dice las Escrituras, Santiago, que es como el timón que maneja todo un barco, ¿sí o no? Un miembro muy pequeño. Un timón maneja todo un barco, toda una embarcación. Imagínense, hermanos, si ese timón o esa lengua
es dirigida y es gobernada por el Espíritu Santo, hermanos. Imagínense, barcos siendo dirigidos por el Espíritu, o sea, vidas siendo dirigidas por el Espíritu Santo y llevándolos a puerto seguro, hermanos. Amén. ¿Y cuál es el sello del Espíritu Santo? Curiosamente, ¿cuál es el sello cuando el Espíritu Santo está en una persona? ¿Cuál es el sello, hermanos? Hablar en lenguas, hermanos. O sea, alguien que está hablando en lenguas, su lengua física la ha rendido delante del Espíritu Santo, ¿sí o no, hermanos? Y el Espíritu Santo toma el control de esa lengua. Y si el Espíritu Santo toma el control de una lengua, tiene toda la vida bajo su control, ¿sí o no, amados hermanos? Amén, ¿sí o no, hermanos? Y curiosamente, la señal de que el Espíritu Santo está en una persona es que está hablando en otras lenguas, hermanos. Qué precioso es el Señor, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos hermanos tenemos un deseo de ser llenos por el Espíritu Santo, amados hermanos? No queremos pedirle eso al Señor, y decirle: yo quiero vivir una vida de realeza en esta vida, Señor. Comer tu comida, ser lleno por tu Espíritu y que tú gobiernes este miembro. Gobierna, Señor, en esta mañana, Señor, por favor. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Cristo Jesús. Señor, queremos estar unánimes juntos, Señor, y llevar una vida de realeza en esta vida, Señor. Espíritu Santo, llena, Señor, llénanos esta mañana de ti, Señor. Desciende, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos estar siempre unánimes, bajo un mismo sentir, Señor. Estar unidos, unánimes juntos, Señor, en ese aposento alto, Señor. Y que tú tomes, Señor, el control de nuestras lenguas y de nuestras vidas, Señor. Por favor, Cristo Jesús. Lléname hoy, lléname hoy, Cristo, ven y lléname ¿Cuántos esta mañana quieren pedirle la llenura del Espíritu, hermanos? Clamémosle al Señor y digámosle: Señor, llénanos por favor con tu Espíritu. Señor, llénanos con tu Espíritu, Salvador.